Dentro de lo que hemos hablado siempre, pues, de los eventos masivos, hay un componente fundamental que es la construcción de esos planes que estamos hablando. Siempre hemos hablado de planes de contingencia, nosotros estamos empezando a hablar de planes de gestión de riesgo que sean ya integrales. Y uno de los componentes fundamentales de estos planes que siempre trabajamos es hacer estas tres acciones, es definir qué es amenaza, vulnerabilidad y riesgo para poderlo establecer dentro del mismo plan, establecer las acciones necesarias para reducir eso y también sobre todo pues específicamente en el tema de eventos masivos determinar cuáles son los recursos con los que yo voy a contar para atender frente a esos eventos que se puedan presentar. Entonces, hoy les voy a presentar la primera parte del tema, que es eso, es qué es amenaza, vulnerabilidad y riesgo para que lo tengamos claro dentro de la elaboración de esos planes de eventos masivos. Entonces vamos a hacer dos cosas. Una que es definir amenaza, vulnerabilidad y riesgo y vamos a hacer un ejercicio de aplicación muy simple que yo les voy a explicar. Bueno, entonces arranquemos con la primera. ¿Qué vamos a lograr como tal? Diferenciar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y desastre, ejemplificar las relaciones entre amenaza, vulnerabilidad, riesgo y desastre y aportar algo desde la experiencia personal y el grupo de trabajo a la discusión sobre las condiciones de riesgo presentes en el territorio que de una u otra forma van a afectar los eventos que nosotros estamos realizando. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Primero, los desastres no son fenómenos, ¿sí? Se derivan de los fenómenos, pero no son como tal los fenómenos. Los desastres no son naturales, siempre hablan del mismo tema de que los desastres naturales, no, los desastres no son naturales. El riesgo se construye a lo largo del tiempo y es dinámico. Es decir, las condiciones de riesgo no surgen de un día para otro, sino que van surgiendo a través del tiempo. Y la interacción del hombre con el territorio genera esas condiciones de riesgo como tal. ¿Listo? Entonces arranquemos con esto. Ya Luis les había hablado ahorita de la ley 1523 y dentro de la ley 1523, dentro de la ley 1523 se establece la definición de lo que es una amenaza. Muy bien, entonces cuando yo hablo aquí, yo tengo en cuenta esto. Es un evento físico que puede ser de origen natural, causado por la acción humana, que de manera accidental se puede presentar y que puede causar una pérdida. Normalmente, o nosotros siempre decimos que las amenazas son externas a nosotros, no las podemos controlar, existen y no está en manos de nosotros poderlas controlar, ellas se dan de manera espontánea. Esa amenaza también, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, ¿esto lo reconocen qué es? El volcán Galera, muy bien. Esto es Pasto y miren, aquí está el volcán. Entonces, es bastante cercano. Y ahí en ese caso, ¿cuál sería la amenaza? Pero si hay una explosión de piroplastos y todo eso, normalmente, eso es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos fenómenos que pueden convertirse en amenazantes? Entonces, tenemos varios. Primero, los de origen natural, que pueden ser atmosféricos, tales como huracanes, vendavales, descargas eléctricas, heladas o sequías. Hidrológicos como desbordamientos, inundaciones y avenidas torrenciales. Geológicos como sismos, todo lo que tiene que ver con el tema de vulcanismo, movimientos en masa. Otros como lo son tsunamis y lahares. Fenómenos de origen socionatural, que tienen que ver, por ejemplo, con inundaciones, pero en este caso tienen que ver con esas inundaciones que la comunidad, por algún motivo, por ejemplo, cuando construyen o algo, desecan una acequia o una fuente, dicen, no, esto ya aquí no va a volver a pasar, llueve y como decimos nosotros, cuando el río reclama otra vez su cauce, es exactamente esto. Movimientos en masa que se dan por excavaciones o relleno en laderas para hacer vías o viviendas, e incendios forestales por actividades humanas en los bosques. Sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestro país, donde la mayoría de los incendios, en un 99.9%, son causados de forma intencional o no intencional, pero son causados directamente por humanos. Entonces, intencional es que la gente vaya y le prenda fuego como tal al lugar, pues a la zona, o no intencional es cuando hacen quemas de basura o que quieren despejar algún terreno o alguna cosa que se cae por allí, lo que sea. Pero aquí normalmente los incendios son provocados, sea intencional o no intencionalmente. Tenemos los fenómenos de origen tecnológico que tienen que ver con el tema de químicos, derrames, fugas y explosiones, eléctricos con sobrecargas y cortocircuitos, mecánicos con colapsos y volcamientos,
y térmicos que pueden provocar incendios y pueden provocar, por ejemplo, explosiones como tal. Fenómenos de origen no humano, entonces, que son los no intencionales, que son las aglomeraciones de público, y estos que son intencionales, que son terrorismo, vandalismo y sabotaje. Y aquí este intencional tiene, como pueden ver, un asterisco. ¿Por qué creen que tiene un asterisco? Aunque son un fenómeno amenazante, estos tres nosotros no los analizamos dentro de la gestión de riesgo, porque estos ya tienen unas implicaciones en el tema de seguridad y otra cosa, y entonces estos no los manejamos nosotros directamente. Y por último están los que se llaman los fenómenos concatenados. ¿Qué son los fenómenos concatenados? Son eventos que suceden y que pueden producir otro evento adicional. Entonces aquí está, por ejemplo, movimiento en masa causado por un sismo, un incendio causado por un rayo, un ladar causado por un deshielo. Por ejemplo, este ladar causado por un deshielo, el ejemplo más práctico es lo que sucedió en Armero, ¿cierto? Que fue exactamente esto, un deshielo del volcán Nevado y produjo un ladar. Bueno, un ladar es una especie de una avalancha, pero es cuando lleva rocas, cuando lleva barro, cuando lleva toda cantidad de elementos. Eso es un ladar, exactamente. Muy bien, entonces, con este cuadrito de fenómenos amenazantes es que nosotros empezamos a trabajar, es decir, dentro de las memorias del evento van a estar todas las presentaciones que les hemos mostrado el día de hoy. Muy bien, esto es un ejemplo de dónde podemos encontrar algunas de esos fenómenos amenazantes que hemos dicho. Entonces miren, aquí un bosque deforestado que puede producir ¿qué? Erosión y puede producir deslizamientos, movimientos en masa. Las viviendas desentejadas que están ¿por qué? Porque hubo un ¿qué? ¿Qué pudo haber un qué? Un vendaval. Y así, mira, aquí hay un ejemplo de cada una de esas amenazas que se han, digamos, que se han dado y que pueden producir ciertos eventos dentro de un municipio como tal. Muy bien, entonces miren, aquí hablan del tema de susceptibilidad o fragilidad física. Entonces esa susceptibilidad o esa fragilidad física tiene que ver con esas condiciones que nosotros tenemos en negativo que hace que esa amenaza que está allá afuera me pueda afectar. Entonces aquí hay otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta y es, no existe una vulnerabilidad si no hay una amenaza y no existe una amenaza si yo no soy vulnerable a ello. Entonces tienen que existir las dos para que pueda existir esto. Y la vulnerabilidad tiene que ver con esas condiciones que nosotros tenemos. Entonces, un ejemplo, si yo hablara de que, por ejemplo, la amenaza es que yo me pueda enfermar como tal, ¿cuáles podrían ser esas vulnerabilidades? ¿Cuáles podrían ser esos factores o esas características en negativo que yo tengo que hacen que me pueda afectar una enfermedad? Sistema inmunológico bajo, mala alimentación, que no estoy vacunado, ¿sí ven? Pero todas son cosas en negativo. Entonces, por eso es que sucede, y lo que les digo, entonces, por ejemplo, si yo voy a un sitio donde no necesite la vacuna de la fiebre amarilla, pues yo no me la tengo que aplicar, porque en ese caso yo no voy a ser vulnerable frente a esa enfermedad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando nosotros hagamos el análisis, tienen que estar las dos. Si no, no lo podemos hacer. La vulnerabilidad tiene unos componentes, o sea, tiene el componente de lo que es la exposición a la amenaza, que es la forma, entonces, si entre más cerca esté yo a la amenaza o entre peores condiciones tenga, estoy mayor expuesto. La fragilidad tiene que ver con esas condiciones de desventaja o debilidad que tengo yo frente a esa amenaza. Y la resiliencia tiene que ver con ese nivel de asimilación o capacidad para recuperarme después de que esa amenaza se ha materializado. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Esto en un territorio que nosotros podríamos, por ejemplo, también trasladémoslo, leámoslos primero, factores físicos, económicos, ambientales, sociales. Hay gran cantidad de factores que nosotros podríamos sacar. Pero entonces trasladémoslo, por ejemplo, a un evento como tal. Hagamos ya el ejercicio. ¿Qué factores físicos podría yo encontrar de vulnerabilidad? Hagamos un ejemplo, vamos a hacer un concierto donde, a ver, un escenario, cualquiera. Bueno, en la Plaza de Toros o en la Arena Cañaveralejo ahora. ¿Cuáles son esos factores físicos que yo puedo decir que hacen que haya una vulnerabilidad frente al tema, por ejemplo, de un sismo? Entonces, no sabemos, por ejemplo, si la estructura es sismo resistente o no. Digamos que sí sabemos, pero en el ejercicio no lo sabemos.
Ah, bueno, pero eso podría, ese tema, por ejemplo, lo podríamos meter aquí en los factores ambientales, ¿cierto? Y en los factores sociales. O sea, hay que hacer un análisis bastante profundo para poder establecer exactamente dónde puede entrar. Incluso, esas ventas ambulantes, si no están ubicadas en los sitios adecuados, se pueden convertir también en un problema de un factor físico. Porque no me dejan o no me dan la opción de yo tener la ruta de evacuación completa hasta el punto de encuentro que está establecido. Puede pasar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este ejercicio, vamos a poder encontrar muchas vulnerabilidades y es algo que nosotros hemos hecho desde siempre, o sea, toda la vida lo hemos hecho. Y sabemos, uy, no, es que, por ejemplo, cuando yo voy a pasar la calle, yo no creo que cada uno de ustedes vaya a hacer el ejercicio que hacía uno en el colegio de si un móvil se desplaza a 60 kilómetros por hora y yo tengo que pasar una calle de 3 metros, entonces ¿cuál es la operación matemática? No, yo lo hago en la cabeza, ¿cierto? Yo empiezo a decir, bueno, ese más o menos mira la velocidad que viene, yo tengo que pasar de aquí para allá. Yo paso caminando, paso corriendo. Entonces, pero ese ejercicio yo lo hago en la cabeza, entonces yo estoy ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de riesgos sobre el tema de asumir ese riesgo. Pero tiene que ver con que yo este tipo de cosas las hago también en la cabeza. Son procesos que yo los hago siempre para determinar eso. O cuando yo digo, uy, no, es que así como estoy, yo me voy a enfermar. ¿Por qué? No, es que mire, no estoy durmiendo bien, estoy trabajando mucho, estoy comiendo poco, Entonces uno mismo ya va haciendo estos ejercicios en la cabeza. Entonces no es una cosa nueva, sino que aquí lo que les estamos diciendo es que tienen que ser mucho más ordenados para hacerlo. En los eventos masivos es muy importante que nosotros tengamos claro tanto las amenazas como esas vulnerabilidades, porque esas son las que nos van a determinar lo que vamos a ver ahora, que es el riesgo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio primero. Vamos a indagar cuáles son las posibles vulnerabilidades frente a una amenaza por sismo. O sea, ustedes llegan a este lugar, imagínense este lugar. Entonces yo les digo, bueno, vamos por favor, ayúdenme ustedes a listar todo tipo de vulnerabilidades que puedan encontrar aquí. Aquí hay unos ejemplos, pueden ser físicas, ambientales, económicas, de infraestructura, de empleo, de salud o cualquier otra. Entonces, ¿quién empieza? A ver, contándome ideas de... Imagínense que están en ese lugar, lo que no vean ahí, imagínenselo. Pero yo voy a encontrar hacinamiento, voy a encontrar que, por ejemplo, las condiciones de empleo de las personas que están allí son un poco precarias. Entonces, si ven que ustedes saben hacer el ejercicio, esto es algo muy normal, que sobre todo muchos de nosotros que en las instituciones donde estamos, que a veces nos toca ir a este tipo de sectores a apoyar, a hacer alguna actividad, nosotros en la cabeza vamos haciendo este ejercicio, determinando ese tipo de vulnerabilidades y todo eso. Ustedes los que trabajan directamente en eventos también hacen los ejercicios de, uy, bueno, pero a este lugar le falta como, mire, no está la ruta de evacuación demarcada, no está, ustedes ya van aprendiendo. Entonces, estos ejercicios los vamos haciendo siempre. Vamos a hacer otro. Pero aquí ya vemos lo del tema de la exposición, la fragilidad. Entonces, miren, digamos que este es normalmente la cañada, como viene. Cuando se crece llega a este punto de acá. Entonces miren que aquí podemos encontrar y podemos determinar lo que tiene que ver con la exposición y con la fragilidad. Entonces esta obviamente está expuesta y es la más frágil porque se va a inundar al igual que está acá, ¿cierto? Esta también está expuesta y es frágil porque se va a inundar la mitad. Esta que tiene lo que nosotros conocemos como palafitos está expuesta pero es menos frágil. ¿Por qué? Porque no se va a ver afectada de manera directa frente al tema de la inundación. Y estas ya no están expuestas. Y esta tampoco, que ya son las que están en la parte alta. Pero si ven, ahí está la diferencia pues de lo que es exposición y fragilidad. Pero miren que lo que usted ha hecho es un tema bien interesante. Porque yo voy a hacer, digamos, yo voy y hago la evaluación por inundación y digo esto. Pero si yo empiezo a hacer la evaluación por movimiento de masa, entonces ya ahí la cosa me cambia completamente. Entonces normalmente vamos a encontrar zonas o lugares donde no solamente hay una sola amenaza, sino que son multiamenazas y se van dando al tiempo. Entonces eso se nos complica bastante el tema del análisis de las amenazas, porque cuando usted empieza a cruzar, digamos, toda la cartografía de todos los riesgos, va a haber sitios que tienen 5 y 6 amenazas en un solo lugar. Entonces es complicado el manejo. Y pues, por ende, el de nosotros o el tema que nos atañe a nosotros, que tiene que ver con los eventos, también hay una amenaza fundamental aquí, que es lo de la concentración masiva de personas. Entonces, concentrar gran cantidad de personas en espacios pequeños
por más grande que sea el escenario, es un espacio pequeño porque yo no tengo toda la posibilidad de estar a mis anchas, sino que yo voy a estar en un espacio pequeño. Eso como tal ya genera una amenaza. Simplemente, el simple hecho de yo concentrar la gente de esa manera ya genera una amenaza. Imagínense ya las otras variables, cuando yo ya hablo de que tienen licor, de que tienen otras cosas, pues obviamente va creciendo ese nivel de amenaza. Bueno. Riesgo de desastres, entonces la tercera definición que vamos a tratar hoy. Yo les decía, no existe la amenaza sin la vulnerabilidad, no existe la vulnerabilidad sin la amenaza. Bueno, si no existen estos dos, tampoco existe riesgo de desastres. Entonces, tienen que existir estos dos para que este exista. Y cuando yo hablo de daños o pérdidas potenciales que puedan presentarse, ahí yo empiezo a jugar con un término que es muy importante que se llama la probabilidad. Entonces, cuando yo voy a plantear un escenario de riesgo de desastres, es cuando yo digo, ¿qué pasaría si? Entonces, el qué pasaría si es una probabilidad. Y yo empiezo a jugar con eso. Teniendo en cuenta amenazas y vulnerabilidades, las combino. Entonces, ¿qué pasaría si el evento se materializara con las vulnerabilidades que tengo en este momento? ¿Qué pasaría si el evento se materializara, pero yo hiciera ya una reducción de esas vulnerabilidades? Entonces, ese es el juego de nosotros, jugar a esto. El juego, ¿no? Es trabajar con esto. Entonces, por eso es que a nosotros siempre nos dicen, sobre todo ahí los compañeros de Cruz Roja que trabajan en el mismo tema de nosotros, que ustedes dicen, ay, pero ¿por qué ustedes siempre son tan fatalistas, oiga? Entonces, ¿por qué siempre piensan lo peor? Claro, pues es que ese es el trabajo, es pensar lo peor para poder prepararnos frente a lo peor. Porque si yo siempre soy todo, ay, no, es que aquí no va a pasar nada, todo está muy bien, todo está bonito, pues no vamos a tener nunca los planes que nos van a permitir que cuando algo suceda podamos atender esas emergencias. Entonces, por eso es muy importante que siempre cuando hagamos empecemos a hacer este trabajo de determinar los escenarios de riesgo, trabajemos con el peor de los escenarios. Para que cuando suceda, ya lo hayamos pensado. Aunque muchas veces la realidad supera toda ficción, entonces suceden cosas que realmente a nosotros no se nos han ocurrido y pasa mucho. Con el tiempo y con la experiencia uno va aprendiendo que ciertas cosas podrían darse en algún momento, pero a veces uno se enfrenta a cosas que nunca han pasado, ¿sí o no? Sí, pero dentro de la planeación de los eventos uno ya tiene en cuenta eso, porque uno dice, y no solamente en ese, sino sucesivamente en muchos eventos que son, digamos, formatos similares, artistas similares, públicos similares, uno trata de tener en cuenta esos factores porque esos factores, si ya se dieron una vez, pueden pasar varias veces. Pero como les digo, a veces la realidad supera toda ficción, entonces es muy difícil tener en cuenta todos los escenarios posibles, pero por lo menos con la información que se tiene, con la experiencia que se tiene, se van planteando por lo menos los que más se dan. ¿Listo? Y algo muy importante, entonces, lo que decía yo, la combinación de amenaza y vulnerabilidad. Yo sé que esto tiene que ver con varias cosas, pero ese tema ya lo vamos a empezar a tratar mañana. Porque aquí estamos dando como primero los primeros brochazos de lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer los planes. Mañana ya vamos a hablar específicamente del plan de gestión de riesgo. Vamos a tratar de traer al resto de las entidades para que nos hablen específicamente cada una de sus planes que tienen que presentar y que ustedes les hagan estas preguntas, porque ustedes me preguntan a mí de tránsito y yo voy a tener problemas para responder, porque si digo sí, puede ser malo, pero si digo no, también puede ser malo. Entonces, a mí si me preguntan de gestión de riesgo, yo les respondo lo que quieran, porque ustedes saben que aquí cada uno tiene unas competencias dentro del ámbito y dentro de la entidad que nosotros representamos cada uno. Y aquí hay varias personas que son de diferentes entidades. Entonces ustedes conocen muy bien el tema de cómo es el tema de la competencia. Nosotros como Secretaría de Riesgos estamos en todo, pero no estamos en todo. Es decir, el riesgo en toda la alcaldía está metido, pues, inmerso en cada una de las entidades, pero dependiendo del tema de la competencia, hay unos que tienen que manejar esos temas. Entonces, sí voy a tener muy en cuenta lo que ustedes me están diciendo del mío para preguntar qué es lo que están haciendo o cuál es digamos, el criterio para manejar ese tema,
pero digamos que por competencia a nosotros no nos corresponde eso, pero sí podemos preguntar, sí podemos generar como la duda y podemos generar que nos den una respuesta adecuada, decir, venga, pero esto no se acomoda muy bien al tema de riesgos, entonces vamos a preguntar. Riesgo, entonces miren, esto ya es una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, donde nosotros hablamos de unos fenómenos amenazantes, ¿se acuerdan? Todo el cuadrito largo, naturales, socionaturales, humanos no intencionales, tecnológicos y biosanitarios, una vulnerabilidad física, económica, ambiental, social, institucional, sobre unos elementos expuestos que son específicamente lo que tiene que ver con el ambiente, los sistemas funcionales que son infraestructuras y edificaciones, un sistema económico de producción y de bienes y un sistema social. Ese riesgo entonces se convierte en esos daños o esas pérdidas que pueden presentarse debido a cuando estos dos se encuentran aquí y ejercen una presión sobre estos elementos que están en el territorio. Aquí es el resumen más fácil que podemos ver del tema de lo que es riesgo de desastres. Sigo acá. ¿Esto es un riesgo? Bueno, igual esta imagen me tocó traerla por allá de otro país, esto jamás sucede aquí en Colombia, o sea, cualquier parecido con una realidad que ustedes vean acá, no, esto no es Colombia, o sea, no crean que esto es Colombia. Bueno, eso es como, sí, eso es como, esto es un municipio por allá en Europa que trajimos ahí. Bueno, entonces, es un riesgo, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que es un riesgo, listo. Pregunta, ¿cuáles son las casas que estarían más expuestas? Entonces, miren, nosotros nos vamos a encontrar normalmente con casos así como los que están viendo aquí. Donde, incluso, pero vamos a tener una cosa, y es que muchas veces ustedes van a encontrarse con comunidades así, pero son comunidades que están acostumbradas a vivir con ese riesgo. ¿Y qué pasa? Ustedes van a ver, por ejemplo, miren que, por ejemplo, aunque las casas están sobre la ribera del río, aquí no hay nada construido debajo. Ellos empiezan a construir desde aquí arriba. Entonces, ese tipo de adaptaciones que uno empieza a conocer frente al riesgo es una cosa bien extraña de manejar. Miren, nosotros estuvimos en un municipio por allá por Nariño que se llama Barbacoas. Y en Barbacoas, el río que pasa por allí tiene la característica de que él se puede crecer 10 metros en 5 minutos, 10 minutos. Es impresionante el río Telembi. Es impresionante la forma en que se... Y usted va a todas las casas y usted ve casas de 3 pisos y uno, venga, ¿y por qué las casas de 3 pisos? Hasta de 2. Dice, no, es que nadie vive en el primer piso, todo el mundo vive del segundo para arriba. Y uno en el primero no ve instalaciones eléctricas, nada. Es un piso que está ahí hecho y todo el mundo vive en el segundo. ¿Por qué? Porque cuando el río se sale, se inunda el primer piso siempre. Entonces ellos, todos ya están preparados y ya saben que ese es el... Entonces nosotros vamos a encontrar mucho, entonces nosotros a veces llegamos a las comunidades y, vea, venimos a atenderlos y se quedan como decían en el Jarillón, que se inundaban, llegábamos nosotros y, uy, llegó la subienda, porque los mercados gratis. ¿Y qué pasaba? Normalmente la gente del Jarillón en la zona pues donde estaban en el Jarillón que se inundaban, estaban pues los hombres de las comunidades, trabajaban para conseguir el diario y ya cuando conseguían el diario pues ya dejaban de trabajar y se sentaban a jugar dominó y a beber. Pero como nosotros íbamos y les llevábamos el diario, entonces ya las mujeres empezaban a decir, ay no, estos van a durar una semana jugando dominó y bebiendo porque ya no tienen que trabajar esta semana. Como ya nos trajeron el mercado, entonces claro, ellos decían, uy, la subienda y las vacaciones. Pues mira que en ese caso estás muy equivocado porque nosotros acá en riesgos sí llevamos, incluso tenemos un equipo específico para trabajar todo el tema de limpieza de cauces y de quebradas, que a raíz de lo que nos sucedió en marzo, se organizó el equipo y ha estado todo el tiempo, desde marzo hemos estado trabajando. Pero sí, normalmente pasa lo que tú dices. Lo hemos estado dando a conocer, por ejemplo, en nuestras redes sociales y todo eso, sino que las redes sociales, por ejemplo, de nosotros no tienen como una amplia distribución, dado que normalmente esas redes que son institucionales, pues la gente normalmente no las ve, pero sí hemos estado muy juiciosos con ese proceso porque hemos estado haciendo muchos procesos de limpieza. Como les digo, tenemos un equipo especializado solo para eso, donde tenemos de todo para hacerlo. En eso hemos estado muy juiciosos. Sí, es un cambio interesante. Bueno, miren, aquí tenemos, por ejemplo, también un ejemplo de cómo es el tema de riesgo.
Entonces aquí hay un proceso natural, que es el tema del vulcanismo, una amenaza que tiene que ver con esa probable erupción volcánica que se pueda presentar. Hay unos elementos expuestos, que son aquí la comunidad, por lo tanto hay una vulnerabilidad y hay un riesgo, ¿cierto? Y aquí, como no tenemos comunidad y como no tenemos nada, pues no hay riesgo porque no hay elementos expuestos. Nosotros en la gestión de riesgo trabajamos amenaza y vulnerabilidad, pero cuando tiene que ver con las personas. Si las personas no están involucradas, nosotros no hablamos de elementos de riesgo. Ustedes ven, por ejemplo, en esos documentales que uno ve de la televisión normalmente, que en la selva del Amazonas, cuando llueve, se inunda no sé qué, la mitad del bosque y todo eso. Pues eso para nosotros, digamos, dentro de la gestión de riesgo, no hay un riesgo por inundación porque allí no hay personas. La gestión de riesgo, como les dijo Luis ahora, tiene que ver con un proceso social. Y entonces cuando hablamos de procesos sociales, están involucradas las personas. En este caso, cuando no lo están, pues no tenemos riesgo y no tenemos elementos expuestos. Aquí hay otro tipo de riesgo que no lo abarcamos nosotros. Bajo otras disciplinas puede haber otro riesgo allí, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, digamos en el caso de Cali, ese riesgo lo debería asumir, por ejemplo, una entidad como el DACMA, que es la que maneja todo el tema ambiental. Listo, este es otro ejemplo también, donde tenemos lo mismo. Entonces tenemos la amenaza, que es aquí el posible pues movimiento en masa como tal. Pero miren que aquí hay una cosa interesante. Vea. Estos ya son acciones que hemos realizado para reducir la vulnerabilidad, ¿cierto? Miren, tanto aquí y aquí, entonces, aquí por ejemplo, para que la vía, entonces han hecho de pronto un tema aquí para prevenir que aquí se siga viniendo, ¿sí ven? Entonces, también nosotros podemos hacer acciones, pero miren, aquí hago una acción de reducción, aquí hago una acción de reducción y aquí estoy creando otro riesgo. ¿Sí ven? Porque estoy aquí dejando el bosque sin ninguna vegetación. Entonces, ya reduje pero estoy creando otro. Entonces, ahí vemos cómo los riesgos van cambiando a través del tiempo. Y eso es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchos de los escenarios donde ustedes trabajan, digamos, tienen unos planes que dicen planes de gestión de riesgo, o planes de emergencias, o planes de contingencia, no sé, eso le ponen un poco de nombres, y hacen un poco de, bueno, las amenazas que nosotros tenemos, y uno va a ver y, venga, ¿y dónde está esa amenaza? Entonces, esos planes no los cambian a través del tiempo y entonces a veces están totalmente desactualizados. Una vez nos tocó, no voy a dar nombres así muchos, en un municipio un municipio del centro del valle, fuimos a hacer la evaluación del plan municipal de gestión de riesgo y tenían un escenario lo más de bonito para tsunamis. Yo dije, uy, debe ser que vieron la película de esa 2012, donde se inundó el Himalaya, y pues si se inundó el Himalaya, pues se puede inundar cualquier cosa, ¿sí o no? Entonces, uno no sabe. Entonces, es muy importante que esos planes también, porque ustedes muchas veces trabajan con esos planes como base, estén claros, estén actualizados y sobre todo las amenazas que estén establecidas allí o los riesgos que ustedes puedan encontrar sean riesgos verdaderos. Porque muchas veces surgen riesgos que son, no, es que el adagio popular dice que no, que es que allí puede pasar no sé qué y no sé qué y no sé qué y mentiras, no pasa. Cosas, por ejemplo, que usted va a ver que uno dice, no, es que las plantas que hay, por ejemplo, en el estadio Pascual Guerrero, les cuento una cosa, las plantas del estadio Pascual Guerrero tienen más de 10 años y no tienen más de 8 horas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque no las han necesitado. Normalmente ellos, como están conectados a dos circuitos diferentes, si un circuito se baja, la subestación inmediatamente, ¡pum!, hace el cambio al otro y eso es instantáneo, se demora 2 segundos. Entonces normalmente no han utilizado las plantas, pero entonces la gente dice, no, que las plantas y que yo no. Entonces ese tipo de cosas hay que conocerlas a fondo. Más si ustedes hacen como, si tienen algunos lugares donde normalmente hacen eventos, entonces traten de conocer el escenario a fondo. Digamos que esta definición es como la definición más grande, ¿cierto? Y como está en la ley, digamos es la que determina que cuando yo hablo de desastres, que hay un territorio muy grande que ha sido afectado. Cuando hablamos de alteración, digamos de la intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de una sociedad, nos referimos a que, por ejemplo, en cada territorio existen rutinas. Y rutinas son, por ejemplo, digamos aquí en Cali, todo el mundo sale a tal hora
los niños salen al colegio, la persona sale a la universidad, ustedes vienen a trabajar, etcétera. Así es una rutina que se hace todos los días. Cuando suceden este tipo de eventos, hay una alteración de esas condiciones normales. Pongamos un ejemplo muy simple, caso pandemia. Sucedió la pandemia y en vez de todo el mundo a las 7 de la mañana salir a su trabajo, a estudiar y todo, todos en casa guardados. Entonces, ahí se alteró totalmente todas estas condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Entonces, allí lo podemos ver. Pero hay una cosa muy importante, como dentro del ámbito de que nosotros estamos hablando, nosotros podemos traer esta definición de desastre a lugares mucho más, a zonas mucho más pequeñas. Caso tal, por ejemplo, nuestros eventos. Yo en los eventos puedo determinar que hay un desastre. ¿Por qué? Porque tengo una alteración de esa condición normal de que iba a tener el evento, ¿cierto? Me produjo me causó la obligación de buscar apoyo externo y fuera de eso hubo algún daño en este tipo, hubo pérdidas humanas, hubo materiales, económicas o ambientales. Un ejemplo muy simple fue lo que nos pasó ayer. Yo puedo decir eso dentro del estadio fue un desastre, tal cual. ¿Por qué? Es que el partido va hasta el minuto 90, pero sí, llegó hasta el 83. Hubo una alteración en todo lo que, en esas condiciones normales. Hubo pérdidas. Tuvimos que pedir recursos del exterior para apoyar todo el evento. Entonces, miren que si yo tomo esta definición y la traigo, digamos, al entorno de lo que estamos hablando, que son los eventos, yo también puedo tener desastres dentro de los eventos. No, eso es para un manejo interno porque, como te digo, digamos nosotros, digamos a nivel ciudad, para nosotros el desastre va a ser todo esto y digamos que en ese caso hubo una alteración, pero una alteración sectorizada en una zona de la ciudad que no requirió que recursos adicionales de otros lugares vinieran a apoyarnos. Eso lo respondimos con la capacidad de respuesta que tenemos en la ciudad. Entonces muchas veces, digamos, a los desastres hay que darles nombre y apellido, porque para mí puede ser un desastre, para ti no lo es. Es que me levanté tarde, no me sonó el reloj, me fui a bañar, no había agua, no sé qué. Yo digo, no, mi día es un desastre. O sea, se me alteró todas estas condiciones normales. Fui a hacer el desayuno, no había gas, me cortaron el gas. O sea, voy caminando por la calle, pasó un carro y me echó el agua encima. O sea, sí, exacto. Entonces lo que para mí es un desastre, para vos puede ser que no. Entonces yo lo digo como un manejo interno. Pero como ustedes están dentro del ámbito del evento como tal, entonces ustedes pueden determinar que, no, miren, lo que nos pasó fue un desastre. Y es una definición válida, es un desborde de esa situación, nos afectó. Nosotros tenemos digamos, dentro de los eventos tenemos una programación que bueno, que muchas veces no se cumple, pero digamos que son por temas que no tienen nada que ver con alteraciones ni nada, sino que los horarios no se cumplen porque el artista llega tarde, etcétera, pero eso es normal. Entonces miren, aquí tenemos pues la imagen gráfica de la aplicación de lo que es un desastre. Entonces hay una condición actual, yo tengo un proceso de desarrollo económico, es decir, yo voy en vía para lograr lo que es la condición deseada y posible, la mejor calidad de vida posible. Cuando sucede un evento de estos que se llama un desastre, se produce una ruptura en ese proceso de desarrollo económico, hay un evento, hay un daño, puede haber una crisis social, una crisis institucional y esa condición deseada y posible de calidad de vida se ve afectada. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, si yo tengo esto y estoy destinando todos estos recursos que tengo aquí para llegar acá, me toca coger estos recursos e invertirlos desde aquí abajo. Entonces pierdo, digamos, todo ese impulso o ese manejo que yo tenía para poder lograr eso. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, hay muchas comunidades en Centroamérica, sobre todo les suele pasar mucho, que son afectadas por estos, cada vez que sucede un huracán, entonces que el huracán yo no sé qué, el huracán yo no sé qué, entonces pasó por esa isla y acabó con esa isla. Y ya se están empezando como a recuperar cuando vuelve y pasa al otro año otro y tenga. Y al otro año el otro. Entonces cada vez, en vez de estar mejor, cada vez están peor porque no alcanzan a recuperarse del anterior y ya volvieron otra vez y tuvieron problemas. Entonces este proceso lo que lleva cuando hay un tema de desastres que es continuo, lo que hace es que estas condiciones cada vez sean peores. Entonces se va bajando la calidad de vida que tienen las personas en esas comunidades porque no hay forma de recuperarse tan rápidamente frente a los eventos que puedan suceder. Caso contrario, por ejemplo, podemos hablar de países, por ejemplo, como Chile,
que ya tienen una, digamos, toda una organización completa frente al tema de los sismos. Entonces allá tiembla muy fuerte, ellos se recuperan muy rápido porque ya están preparados y están organizados frente al tema de eso, los sismos. Lo que hablábamos ahora, entonces, este es como la cañada, el laguito, entonces llega el señor pues que va a construir, dice, no importa, lo tapo, construyo y luego vea, cuando llueve, entonces reclama el cauce como decimos nosotros y vea, tema de aquí de inundación. Aquí también tenemos otros ejemplos, mire, un ejemplo, el riesgo pues, la amenaza pues que es la posible caída de rocas, el riesgo que tiene que ver con que esas rocas caigan y aquí la vulnerabilidad por la ubicación que tiene esa casita se puede ver afectada como tal. Entonces ahí están las tres. Como resumen general tenemos, entonces el riesgo se reduce y se gestiona, entonces ya sabemos la amenaza que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Cuando yo no hago gestión y permito que haya vulnerabilidad, por ejemplo, unas viviendas y escuelas sobre la ladera, cuando ya el riesgo se produce, que es la consecuencia no deseada y se materializa el riesgo con un desastre, hay pérdida y afectación de vidas e infraestructura. Cuando yo gestiono el riesgo y hago acciones para reducirlo, voy a, por ejemplo, a reubicar la escuela y la familia, entonces tengo una vulnerabilidad baja y cuando el riesgo se materialice, pues no me va a afectar, entonces tengo un riesgo bajo. Entonces aquí podemos ver cómo cuando nosotros hacemos gestión o cuando no la hacemos, cambian las condiciones de ese riesgo y las posibles afectaciones que se pueden producir en las personas frente a los eventos. Bueno, entonces, ahora sí hablemos específicamente entonces de los planes. Cuando nosotros vamos a presentar esos planes como yo les decía, nosotros estamos hablando siempre de planes de contingencia. ¿Por qué hablamos de planes de contingencia? Porque se supone que el escenario tiene un plan de riesgos o un plan de gestión de riesgos general. Ustedes lo que están haciendo es adaptando ese plan de gestión de riesgos general que tiene el escenario a una situación específica en un momento específico, por lo cual es un plan de contingencia. Entonces, por eso es que se le denomina plan de contingencia a lo que ustedes hacen. Digamos que la gran mayoría de los escenarios tienen unos planes de riesgos básicos, pero los tienen. En este momento, dentro de la estrategia que estoy manejando directamente yo, que es la aplicación del decreto 2157, que es el que exige, eso lo vamos a ver mañana, los planes de gestión de riesgo para entidades públicas y privadas, hemos empezado a desarrollar unos procesos. En este momento, digamos, hicimos bajo esa metodología el plan de gestión de riesgo del Estadio Pascual Guerrero e hicimos también el del Teatro Municipal. La idea, o sea, lo que nosotros estamos planteando y queremos es que todos los escenarios de Cali, entre el otro año y el siguiente, todos empiecen a asumir esa metodología y hagan esos planes bajo esa metodología. ¿Qué les va a permitir a ustedes? Que esos planes que ustedes presenten sean mucho más fáciles de construir porque ustedes van a tener toda la información allí. No sé si alguno de ustedes ha tenido o ha planteado algún evento dentro del estadio últimamente, ¿no? ¿Han visto el plan de gestión de riesgos? ¿Sí te lo han pasado? No, el plan del estadio. Bueno, la idea es que también nosotros mismos como riesgos vamos a empezar a publicar todos esos planes que se han presentado, porque la idea es ese, el escenario como tal tiene que tener un plan bajo la metodología establecida por ese decreto que es el 2157 del 2017 y una vez con ese documento ustedes ya pueden plantear mucho más fáciles esos planes de contingencia específicos. Frente a la pregunta que me decías, sí o sea, las entidades o los lugares tienen unos planes básicos, pero queremos actualizarlos y que sean integrales. A eso le estamos apuntando. Y estamos apuntando también al proceso que dentro de la misma ley, creo que la 1493 habla de escenarios habilitados. Entonces, los escenarios habilitados van a ser los que dentro de todas las acciones que tienen que cumplir para tal, ese plan de gestión de riesgo sea construido bajo el 2157 y tenga todas las condiciones que establece ese plan. Digamos, en el punto pues porque son varios puntos, ¿no?, que tiene que tener para ser habilitado. Pero dentro del punto de gestión de riesgo tiene que cumplir con el decreto 2157 y haber hecho el plan bajo esa metodología para poder trabajar con él como habilitado. Voy a hacer esa pregunta con
con la Secretaría de Deportes, porque obviamente un plan que se haga, que no se socialice y que la gente no conoce, pues no sirve para nada, o sea, la verdad. Pero miren, lo que pasa es que tenemos un tema y es que específicamente, digamos, lo que queremos es que las mismas secretarías que tienen a cargo cada uno de los escenarios asuman la labor de construir esos planes. Nosotros les vamos a dar toda la metodología, les vamos a dar el apoyo, vamos a estar pendientes si tienen preguntas y todo. El tema es que volvemos otra vez a darle la vuelta al tema y aquí hay un tema de competencias. Entonces nosotros como gestión de riesgo, dentro de las competencias que tenemos, no tenemos la competencia de hacer planes para las entidades. Nosotros lo que tenemos dentro de nuestras competencias es darles todas las herramientas, guiarlos, hacerles asesoría, apoyarlos, pero los que tienen que construir los planes son directamente las entidades. Entonces, ese es el tema. Pero sí, la idea es que todos los escenarios lo tengan. Entre mayor cantidad de escenarios tengan esos planes, va a ser mucho mejor para la ciudad porque podemos hacer mejor, digamos, los eventos van a tener una mayor posibilidad de hacerlos ¿cómo decirlo? De la mejor manera posible. ¿Sí? Bueno, miren, es que hay un tema fundamental que hay que tener en cuenta. Cuando yo les estoy diciendo que esos planes que tienen bajo la metodología del decreto 2157 del 2017 son integrales, tiene que ver con ese tipo de cosas. Dentro de estos planes que se hacen, yo tengo que establecer acciones para la reducción de riesgos y para la reducción de las vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que establecer allí, un ejemplo, lo que tú estás diciendo, voy a hacer una intervención para tal cosa, la voy a hacer en el corto, en el mediano o largo plazo, probablemente me va a costar tanto y el responsable es esto. En el ejercicio que hicimos en el Estadio Pascual Guerrero, lo hicimos, donde establecimos unas prioridades de intervención que es necesario hacer en el estadio para mejorar frente a todo el tema. Creo que una de las principales, es que ya no me acuerdo mucho porque hace rato pues no me acuerdo, pero creo que una de las principales era todo el tema de la señalética para evacuación. Y que decíamos que era mucho más viable que la señalética para evacuación, más que tenerla aérea, era mucho mejor tenerla en el piso, por ejemplo, es más visible. Cosas así, ¿sí me entienden? Pero no me acuerdo muy bien porque hace rato no lo tengo, pero la idea es que dentro de esos planes se establezcan también acciones que yo voy a hacer para reducir esos riesgos, corto, mediano, largo plazo, presupuesto responsable. Eso para poderle hacer un seguimiento al documento como tal. Bueno, digamos que ese tema de la habilitación pues no me corresponde a mí, sino que el tema es, a mí lo que me corresponde es lo que les estoy contando, o sea, establecer el tema de la metodología, hacer los planes, establecer esas acciones de mejora en cada uno de los escenarios para corto, mediano, largo plazo, y ese es el proceso que estamos haciendo, no solamente con escenarios de eventos masivos, ya empezamos a trabajar incluso con copropiedades, empezamos a trabajar también con estaciones de servicio, o sea, con una gran cantidad de entidades de diferentes ámbitos. Vamos a trabajar con centros comerciales también, o sea, todas las entidades vamos a empezar a promover que todos los planes o el plan principal lo tengan bajo esa metodología del 2157. Pero eso es un buen comienzo, por ejemplo, eso es lo que nosotros necesitamos, que las mismas secretarías empiecen a generar esas. Nosotros hemos empezado a hablar también con la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Deportes tiene un trabajo muy grande porque tiene gran cantidad de escenarios de diferentes tamaños y ellos son los que más, digamos, en este caso, por ejemplo, Feria de Cali, son los escenarios que más se trabajan en toda la feria. Entonces, tienen un trabajo muy grande por delante, donde es importante que ellos también empiecen a trabajar. La misma unidad de bienes inmuebles de la alcaldía, que tiene a su cargo muchas de las zonas donde se hacen gran cantidad de eventos también, ellos también deben empezar a trabajar ese tema. Entonces en eso estamos. También estamos ya en un proceso inicial, porque queremos empezar en ese sí voy a trabajar directamente, es apoyar el plan 2157 del CAM. Ese es larguito y tiene su gran cantidad de temas, pero pues hay que empezar a hacerlos. Porque pues nosotros dentro de la Secretaría decimos, es importante mostrar con el ejemplo. O sea, no solamente decir, tienen, no. Hemos estado haciendo ya procesos. Como les dije, hicimos el Estadio Pascual Guerrero, hicimos el Teatro Municipal, también ya tiene el plan bajo esa metodología 2157.
y queremos que el tercero sea el CAM. Y ya el resto los vamos a apoyar y asesorar y acompañar en el proceso. En ese caso específicamente sería yo, o sea que el que necesite apoyo en ese tema para la creación de esos planes, con mucho gusto, estoy a la orden y disponible para apoyarlos. ¿Sí, señora? Sí, ya me dijeron, sí, Teatro Cristales. Ah, no, esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien, sí. No sé, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, vamos a hacer, dentro del proceso que vamos a hacer un trabajo más adelante, o sea, no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer más adelante, donde vamos a hacer un proceso de establecer eso, amenazas, vulnerabilidades, riesgos, y tener un plan básico, pues, de un escenario que nos vamos a inventar para que podamos hacer el ejercicio y ustedes conozcan específicamente cómo va la metodología.